Ya no entiendo qué es lo que pasa con los protestantes. Andan muy desesperados por refutar el papado y no lo pueden hacer. Hoy vamos a escuchar esta tremenda sandez. No. Y vamos a desmenuzar cada uno de sus argumentos totalmente falsos y fáciles de refutar. A ver, vamos a poner play aquí. Poco a poco lo vamos a ir refutando, pasito a pasito, suavecito, como dice. A ver. Ustedes van a escuchar constantemente dentro de la narrativa de los papistas Ajá, que el primer papa fue Pedro. El Liber así Pontifical es. dice El primer papa fue Pedro. Te lo dice el Liber Pontificalis, te lo dice las enciclopedias teológicas, te lo dicen los mismos diccionarios de referencia, inclusive de Oxford. ¿Qué que más? Pedro fue el primer papa en Roma y que duró 25 años ahí. Bueno, la Biblia echa por tierra totalmente esa mentira. ¿Cómo que la Biblia echa por tierra esa misma noción? ¿Habrá un pasaje que diga, a ver, Pedro no fue papa? ¿Tendrá ese versículo el payacheco o no? Si no tiene, está refutado. Con un nombre, Jacobo, hermano del Señor. En Hechos, en el capítulo 15 y 4. Mira, el hecho de que Pedro es papa también se remonta al paralelismo que hay pues con Isaías 22:22. Al mismo apóstol San Pedro, el mismo Señor Jesucristo le dice, y todo lo que ates en la tierra quedará todo en el cielo, te daré las llaves del reino de los cielos, básicamente. Y esa llave del reino de los cielos, para su información, quien recibía las llaves era llamado Padre para esa misma comunidad, para ese mismo lugar. ¿Se entiende? Así que quien recibe las llaves del rey es un mayordomo, es una persona, quien se va a encargar de administrar, de abrir precisamente, solamente él puede abrir el reinado, se podría decir, ¿no? En este caso, a esa persona se le llamaba padre. Te dejaré las llaves y tú serás un padre para la nación. Lo mismo pasa en el caso del mismo reinado del mismo Señor Jesucristo, porque te habla el mismo Señor Jesucristo de un reinado y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, pero ¿a quién es? ¿A Jacobo o a Pedro? Es a Pedro. Así que cualquier estupidez que pueda decir no va con el contexto de papa. ¿Se entiende? El papa es por eso justamente, te dará las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Habla de una manera singular al principio y solamente le entrega a él las llaves, porque no hay ningún pasaje en la Biblia que diga, mira, yo soy el rey y a ti te voy a entregar mis llaves, Jacobo. Eso no existe. Así que ahí está total y completamente refutado y acabado porque el Señor Jesucristo solamente le entrega las llaves al mismo Papa San Pedro, no a Jacobo. Entienda de una vez, este muchacho es un hazme el payacheco. A ver, escuchemos 4 más. momentos. En el primer momento tenemos a Pedro contando su experiencia. En el segundo momento tenemos a Pablo y a Bernabé contando su experiencia. En el tercer momento tenemos a Santiago tomando la palabra y diciendo yo juzgo. Y una vez que Santiago da el veredicto en ese concilio de Jerusalén en Hechos 15, dice que Santiago junto con los ancianos y los apóstoles determinaron el rumbo de la iglesia. Totalmente falso. Totalmente falso. Quien habla a ex cátedra en ese mismo concilio es el apóstol San Pedro. Santiago no dice yo voy a juzgar en nombre de Dios o estas son palabras de Dios. Recordemos que la infalibilidad papal precisamente es aquella asistencia del Espíritu Santo y aquellas palabras de Dios, aquella revelación de Dios justamente directamente a la misma persona, en este caso al mismo Papa, y en ese tipo de del mensaje pues que él mismo pueda dar es infalible, o sea, no falla ese mismo mensaje, no erra porque tiene la asistencia del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el argumento principal? Porque está Dios juntamente con él, ¿ok? Es Dios mismo quien quiere que estas palabras sean reveladas. Ahora, ¿qué dice el mismo Santiago? Dice, yo juzgo, él mismo lo acaba de decir, yo juzgo, pero está diciendo yo juzgo, o sea, yo, de manera personal, yo juzgo que esto verdaderamente, o sea, estoy de acuerdo con las palabras de Pedro. Eso es lo que acaba de decir, porque recordemos que Pedro es el que habla al principio, y para eso tenemos bastante Biblia, ¿no? En Hechos capítulo 15, para que no te mienta, Santiago habla a manera personal, no habla de manera de toda la iglesia o a manera, digámoslo así, del mismo, a ex cátedra. Porque en el capítulo 15 de esta misma manera dice, miren, comparen el mensaje que da pues Jacobo,
7 dice precisamente yo juzgo, pero eso no defiende la infalibilidad papal. Eso no defiende absolutamente, no dice que una persona juzgue, que esté de acuerdo con algo, precisamente es lo que se va a tomar en cuenta. No. El aspecto muy importante de la infalibilidad y el aspecto más importante precisamente es que es Dios mismo quien asiste a esta misma persona para que este mismo diga este mensaje que Dios mismo le está revelando. ¿Quién habla en nombre de Dios? Jacobo habla a título personal. Eso no es infalibilidad, eso no es ser papa. Ser papa es hablar a nombre de Dios. Y precisamente en el capítulo 15, versículo 7 dice: después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, escuchen lo que dijo Pedro, aparte de lo que dijo Jacobo. Jacobo dice después, yo juzgo, pero está hablando a título personal, dice, yo juzgo. No dice, el Señor juzga, dice, yo juzgo. Y ahora escuchen muy bien esta parte. En cambio, el mensaje de Pedro va de acuerdo con lo que es pues precisamente la característica papal de lo que es la infalibilidad. Miren, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino. Ahí está. Hermanos, ustedes saben cómo Dios, escuchen, habla a título de Dios y dice Dios intervino. Esto es algo muy importante, o sea, la asistencia de Dios es lo que señala precisamente Pedro. Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días cuando quiso. ¿Quién quiso? ¿Dios? O aquí dice cuando yo quise, cuando yo juzgué, cuando yo hablé. No, el mismo Santiago dice cuando yo juzgo, dice el mismo Santiago, yo juzgo, o sea, estoy de acuerdo yo, mi persona, mi perspectiva, mi opinión está de acuerdo con lo que está diciendo Pedro. Ahora, escuchen algo muy importante. En cambio, Pedro habla a título de Dios, y esto precisamente es la infalibilidad y es una característica papal. El decir yo juzgo personalmente no es una característica papal. Esas son declaraciones personales o declaraciones lo que se llama privadas, que son total y completamente muy distintas a lo que es pues la característica papal. La característica papal es hablar a título de Dios y dice de esta misma manera. Hermanos, ustedes saben cómo Dios, ahí está, Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días cuando quiso. ¿Quién quiso? Dios. Cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca, ahí está. Ahí ya, esto es precisamente la infalibilidad. Esto precisamente es una característica papal. Decir yo juzgo no es lo mismo decir que Dios quiere que yo hable por él. Escuchen, ¿y quién dice esto? Dice precisamente el mismo Pedro. Dice, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Y ahora va a retarles a todos, porque está hablando en nombre de Dios. Dice que por su boca de Pedro había hablado Dios. Por su boca de Pedro había sido pues la voluntad de Dios de que por la boca de Pedro se escuchara el mensaje de Dios. No dice eso el mismo Santiago, no dice Dios quiere que por mi boca yo juzgue. Eso no lo dice Santiago, dice yo juzgo simplemente y no habla a título de Dios. En cambio Pedro sí habla a título de Dios, una característica muy importante del mismo Papa. Después dice, escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Y Dios que conoce los corazones, escuchen, se declaró a favor de ellos, al comunicarles el Espíritu Santo, ahí está la asistencia, al igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. Este es el mensaje de Pedro. Después dice, miren aquí, ya no pone, quieren mandarme a mí solamente, no pone a título personal, sino él se pone como si fuera precisamente la voz de Dios. Por eso les dice, ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? O sea, el mismo apóstol San Pedro dice que el mensaje que él está virtiendo son palabras de Dios. Y es que Dios quiere precisamente que se hable a través de Pedro. Esto lo dice la Biblia. Y esto es infalibilidad. Y esto precisamente es una característica papal. No decir yo juzgo simplemente a mi título personal. No, eso no lo es. Después dice, ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres fueron capaces de soportar ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva del mismo modo que a ellos. Ahí está. Después todos se callaron, dice. Todos se callaron y escucharon a Pablo y a Bernabé. ¿Ven ustedes aquí? ¿Quién puso precisamente la primacía, o sea, la primacía de mensaje? ¿Quién dijo primero este mensaje? Fue Pedro. A lo cual el mismo Santiago dice, yo juzgo verdaderamente que esto es algo, o sea, estoy de acuerdo con las palabras de Pedro. O sea, decirles que no tenemos que poner ese yugo. Quien puso esa determinación de no poner ese yugo fue Pedro.
¿A título de quién? ¿A título personal? No, a título de Dios. Dice que por mi boca escucharan los paganos y se convirtieran al mismo evangelio. Dice, ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? Esa es la característica de la infalibilidad papal. Hablar el mensaje de Dios y levantar a Dios mismo y decir que Dios quiere y es la voluntad de Dios que se hable a través de este mismo Papa. Y lo dice textualmente. Así que ahí totalmente refutado. Hechos capítulo 12, versículo 17, cuando Pedro es liberado milagrosamente después de que Herodes intenta matarlo, la primera cuestión que hace Pedro es, vayan y avísenle por favor a Jacobo de mi situación, subordinado totalmente al primer obispo, al que podría ser realmente el primer papa de la iglesia. Escuchen algo muy importante. En el tema de este que está tocando, Pedro inclusive cae precisamente preso, el mismo apóstol San Pedro. Dios manda a sus ángeles para liberar. O sea, Dios mismo manda a sus ángeles para liberar a Pedro. ¿Y saben qué pasa al mismo tiempo? Toda la comunidad, Jacobo, los de Jerusalén, etcétera, todos oran para que Pedro no pase precisamente este mismo suplicio y fuese, digamos, asesinado o ejecutado. En este mismo sentido, toda la comunidad ora por el mismo Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué ora toda la comunidad por Pedro? No puede ser como otro apóstol o como cualquier, digamos, como cualquier persona o incluso como Pablo. Cuando cayó precisamente Pablo, no hubo esa unanimidad, no hubo esa prerrogativa o esas rogativas, pues, por el mismo Pablo. En cambio, por Pedro sí. Toda la comunidad dice que se reunió, más que todo en Jerusalén, más que todo, pues, el mismo Santiago, etcétera, rogaron para que Pedro saliera ileso. ¿Y saben qué pasó? Dios mismo mandó a sus ángeles para que lo liberaran. A Pedro. O sea, Dios mismo mandó a sus ángeles para que fuese liberado el mismo Pedro. Eso precisamente es la diferencia con Jacobo. Jacobo no tiene absolutamente nada que ver en el papado. Gálatas capítulo 12, cuando se da el gran problema en Antioquía, que Pablo termina reprendiendo a Pedro, la situación tiene un contexto detrás de ello. Pedro tenía miedo de los enviados de Jacobo, lo cual demuestra justamente que Pedro tenía ciertas consideraciones de Jacobo que sabían que era el mero papas fritas. Hechos capítulo 21. Ahí está. Aquí hay otra cosa. Aquí hay otra cosa. Dice que Pedro tenía miedo de los enviados de Jacobo. Totalmente falso. Falso y total y completamente falso. Vamos a leer esa misma carta de los Gálatas. Por eso es que a los mentirosos se les refuta de esta misma manera. Dice, acá está. Acá está. Es Gálatas capítulo 2. Ok, Gálatas capítulo 2. Acá está. Sin embargo, hemos reconocido que las personas... Acá están. Miren, cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, escuchen, delante de todos, si tú que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, pero pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que las personas no son justas como Dios las quiere. Ahí está. ¿Dónde está aquí que Pedro precisamente tenía miedo de los enviados de Jacobo? Eso es totalmente falso. Dice en Efeso, antes de que vinieran algunos delegados, aquí está, allegados de Santiago. Significa que son precisamente allegados de Santiago y eran precisamente también allegados de Pedro, porque recordemos que en Jerusalén estaba también Pedro. Después dice, de origen no judío, pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Escuchen, en efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Ahí está, ¿por temor a quién? Al grupo judío. Los demás de la raza judía lo siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esa falsedad. Cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, delante de todos, si tú que has nacido judío, y ahí está lo que le dice. Pero aquí hay algo muy importante, y esta es la refutación tremenda. Miren esto. Eso quita precisamente que Pablo le haya reprendido a Pedro, quita que Pedro sea precisamente el Papa. No quita. Quita que Pedro sea mayor que Pablo, no quita, porque precisamente en esta misma carta y en este capítulo, versículos antes, ya te deja entender el mismo Pedro
perdón, el mismo Pablo, que tiene un dirigente que se llama Pedro también. Y dice de esta manera: después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes. ¿Cuáles son los dirigentes de Pablo? Ahorita vamos a ver, dirigentes en una reunión privada, y escuchen algo muy importante. No sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pablo no sabía que estaba haciendo un trabajo que sirve. Pensaba él que tal vez estoy haciendo un trabajo que sirve o tal vez no. Tengo que irme a entrevistar con los dirigentes para saber si esto sirve, si lo que anuncio sirve o no sirve. ¿Por qué necesitaba saber eso? ¿Acaso Dios no le reveló directamente? No, necesitaba una autoridad, necesitaba una dirección, y esta dirección se lo daban precisamente los dirigentes. Más abajo dice de esta manera: ¿cuáles eran precisamente esos mismos dirigentes? En cuanto a los dirigentes de más consideración, ahí que está. Aquí, por el contrario, reconocieron. Aquí está. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé enseñando comunión. Ahí está. Miren, escucharon el mensaje de Pablo y ¿qué hicieron? Les estrecharon la mano y les dijeron: no, Pablo, está bien lo que estás tú predicando, ve nomás a predicar a los paganos. Es más, en ese estrechamiento de manos le dijeron que estaban en comunión. O sea, ¿qué significa esto? Que el mensaje de Pablo era idéntico al mensaje que predicaban precisamente los apóstoles. Entonces aquí vemos básicamente que ya tenía dirigentes el mismo Pablo. Vamos a seguir. Versículo 18, cuando Pablo llega a Jerusalén, se reúne con Jacobo y los ancianos de la iglesia. Recuerden, es la primera iglesia, la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén. Si hay algún papa en ese momento, ¿por qué no es Pedro? No, es Jacobo. Hechos capítulo 21. Es Pedro el papa, y precisamente no es porque es demográficamente. Santiago precisamente es el obispo de Jerusalén. Pedro precisamente después es el obispo de Roma y es obispo precisamente de toda la iglesia, de toda la comunidad. El mismo Señor Jesucristo le deja como obispo al mismo apóstol San Pedro de todas las comunidades. Versículo 23 al 24, Jacobo le da instrucciones a Pablo y Pablo obedece a Jacobo, reconociendo por supuesto la autoridad que en ese momento tiene Jacobo como primer líder de la iglesia en Jerusalén. Aquí está, escuchen algo muy importante. Y él mismo está diciendo que Jacobo tenía poder sobre Pablo. Pero aquí hay algo muy importante. Escuchen, aquí Santiago, Cefas, o sea Jacobo, Cefas y Juan, o sea Cefas en este caso, Pedro, también mandaron al mismo Pablo. Dice: a mí y a Bernabé en comunión, nosotros nos dirigiríamos a los paganos y ellos a los judíos. Ahí está. Le mandaron a Pablo a dirigirse a los paganos, y precisamente los de Pedro se iban a quedar ¿en dónde? Para los judíos, dice, ¿no? Nosotros vamos a ir ahora a los judíos y tú dedícate precisamente a los paganos, por favor. Ahí te vamos a mandar. Entonces Pedro fue a predicar el mismo mensaje que los mismos dirigentes le mandaron a predicar. Ahora, hay otra cosa. En el 10 dice: solo debíamos, y miren, otra orden también. Le dejaron otra orden al mismo apóstol San Pablo. Dice: solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. Ahí está. Después hay algo muy importante. Miren, le pidieron algo al mismo, le ordenaron algo al mismo Pablo. Y esto no fue simplemente Santiago, ahí estaba Pedro, y Pedro también le ordenó al mismo Pablo. ¿A qué? A que se acuerde de los hermanos pobres de Jerusalén. Otra cosa que hay igual, muy importante. Pablo se compara con Pedro, nunca se compara con Jacobo, porque Jacobo no tenía precisamente esa primacía, o sea, no era el líder de los apóstoles. Esto te lo dice el mismo Pablo, dice, por el contrario, reconocieron que a mí se me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Ahí está. Miren que Santiago, Cefas y Juan eran judíos. Dice que a Pedro le había encomendado el evangelio a los judíos. El mismo Pablo está diciendo que entre esos mismos que estaban ahí, judíos, el mismo Pedro era el que había recibido esa misma encomienda. Aquí no menciona a Santiago. ¿Santiago acaso dije? Santiago fue encomendado por el mismo Señor Jesucristo
para el evangelio de los judíos. No, eso es total y completamente falso. Aquí dice, pues del mismo modo, lo mismo que a Pedro le había sido encargada, ahí está, le había sido encargada la evangelización de los judíos. Ahí está, en medio. Y miren, Jerusalén, él mismo lo acaba de decir, el mismo plagio, el mismo payachueco. ¿Qué es lo que dice? Dice precisamente que el mismo Santiago era parte de los mismos judíos. Pedro estaba ahí, era parte de Jerusalén. Ahora, el mismo Santiago, y decía, no, él es obispo de Jerusalén, o sea, tiene voz y voto en Jerusalén. Pero ¿qué dice el mismo Pablo aquí? Para diferenciarlo a Santiago y al mismo Pedro, dice, pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Ahí está. Más arriba dice, por lo contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Ahí está. A Pedro le había encargado la evangelización de ¿quiénes? De los judíos. Jerusalén es judío. Jerusalén, la iglesia de Jerusalén era parte de los judíos. ¿Y quién estaba encargado de esa evangelización? De todos los judíos, precisamente ¿quién es? Pedro. Está total y completamente refutado aquí el mismo payachueco. ¿Qué más? Más allá de eso, cuando Pablo llega a Jerusalén, Pablo mismo nos dice en Gálatas que había 3 líderes en la iglesia. Y el primero de ellos, ¿quién es? Jacobo. Jacobo, Santiago, Pedro y Juan. Efectivamente, si hay algún papa, o si nosotros llegáramos a considerar un papa, ese tendría que ser Jacobo. Si... ¡Ojo! Esto es algo muy importante. Y aquí vamos a refutar también otra cosa que me parece muy importante. Dice que entre los pilares, que es Santiago, Cefas y Juan, que lo hemos leído, el primero es Santiago. Primero vamos a ver aquí que no dice el primero es Santiago. Eso no lo dice en las Escrituras. No menciona al mismo Santiago y no pone ahí primero es Santiago, después es Cefas, después es Juan. Eso no lo dice y eso es simplemente un invento del mismo payachueco. Porque para refutar precisamente esa noción de que el primero puede ser Santiago y se puede confundir, tal vez el mismo payachueco, vamos a citarle el versículo de Juan, creo que es Juan capítulo 10, creo que está ahí. Juan capítulo 10 o Mateo. Ya no recuerdo muy bien, pero te dice precisamente el Evangelio. Mateo 10:2 creo que es, ¿no? Mateo 10:2 o 2:10. Vamos a irnos a Mateo, a ver. Mateo. Para. Creo que sí es el 10. Acá está. Mateo 10:2 te dice precisamente esto. Y te lo dice textualmente. ¿Quién es el primero? Queremos saber cuál es el primero porque acaba de decir que primero es Santiago. Cuando Pablo se encuentra a los mismos apóstoles, estos 3 pilares, Santiago, Cefas y Juan, el primero de estos 3 pilares es Santiago, dice, es el mismo Jacobo. Totalmente falso. Miren, acá mismo en la lista de los mismos apóstoles, siempre primero es el apóstol San Pedro. Pero nada sería eso, cuando nosotros nos vamos a mencionar muchas veces, incluso en Gálatas, siendo mencionado primero Pedro, o sea, Pedro, y ¿dónde está Pedro? No sé, Pedro y los apóstoles, Pedro y digamos y sus hermanos. Siempre se refiere la Biblia primero al mismo apóstol San Pedro. Así que ahí está totalmente refutado, pero para refutarlo totalmente más y hundirlo totalmente, dice de esta manera. Estos son, escuchen, desde el 1 voy a leer, Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículo 1, para adelante. Jesús llamó a sus 12 discípulos, ahí está, donde estaba Jacobo, donde estaba Pedro. Queremos ver cuál es el primero, o es Jacobo o es Pedro. Dice, poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón llamado Pedro, otra vez. Primero Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, ahí está, Andrés viene después. ¿Y dónde viene Santiago? Después dice Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, dice, ahí está Juan. Entonces, ¿qué te dice la Biblia? La Biblia en Gálatas capítulo 2 no te dice primero entre estos pilares es Jacobo o Santiago. No, eso no te lo dice.
En cambio, sí te dice quién es primero y textual, literal, explícitamente, la misma Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 2. Dice, primero Pedro, primero Simón llamado Pedro. Primero, otra vez, te pone la palabra protos, primero Pedro, primero Simón llamado Pedro. Así que ahí está totalmente hundido cuando él mismo dice que Jacobo es el primero. No, la Biblia te dice que primero es precisamente el mismo apóstol San Pedro. Pero ¿qué tiene que ver con todo esto? La primacía petrina, ¿no? El primado de Pedro. Primero siempre es el apóstol San Pedro. Y te lo dice la Biblia. No podemos negar lo que dice la Biblia. De Gálatas, él simplemente me saca una interpretación, su conjetura de decir primero es Jacobo. No, primero no es Jacobo. Esa es tu interpretación o tu mala interpretación, tu deshonestidad y total y completamente tu desviación. Porque la Biblia ya tiene un versículo textual explícito y literal que te dice protos, primero, y te lo pone ahí textualmente, primero, otra vez, primero Simón llamado Pedro. Así que ahí está total y completamente refutado, porque según la Biblia, según los evangelios, según el mismo Señor Jesucristo, primero es el apóstol San Pedro. Eso es primado de Pedro. Siglo segundo, Hegesipo nos dice que el primer obispo de Jerusalén efectivamente fue reconocido como el justo y era Jacobo. Eusebio Cesárea, siguiendo justamente la narrativa en el capítulo 4, dice que los apóstoles pusieron a Jacobo, el primer líder, el primer mandatario, el primer jerarca si quieres, o si hubiera un papa, el primer papa, no fue Pedro. Pedro estaba subordinado totalmente. Totalmente falso. Totalmente falso porque la lista precisamente oficial de los obispos de Roma data hasta el mismo apóstol San Pedro. Y te dice, vamos a mencionar los nombres de los sucesores de Pedro, de esta misma iglesia que es gloriosa, que ha sido fundada por los grandes apóstoles Pedro y Pablo. Te lo dice explícitamente. El que sucede al mismo Pedro, te lo dice San Irineo de León, que precisamente es un padre apostólico, es un padre de la iglesia, y es más, un padre apostólico. Te dice, para refutar a los mismos gnósticos, te dice precisa y explícitamente que primero es el apóstol San Pedro, después viene Lino y después viene precisamente Anacleto y ahí, ¿no? Clemente menciona, y a todos aquellos mismos papas, ¿no? Una lista de papas te da que precisamente son sucedidos en este mismo cargo, desde el apóstol San Pedro. Así que ahí está total y completamente refutado con la misma tradición que él mismo quiere abordar. Está total y completamente mal. Todos la misma tradición de la misma iglesia te decía que la primacía de Pedro es evidente. Es más, nadie puede refutar el primado de Pedro. Es más, sus mismos eruditos de los mismos protestantes dicen que el primado lo tiene el mismo apóstol San Pedro. A Jacobo, ¿cómo lo sabemos? Porque Pedro y Juan son enviados como legados a Samaria. Ve tú a saber si los papas son enviados como legados. No, efectivamente, quien determinó el rumbo de la iglesia en un primer momento, o si hubo un primer papa, ese fue Santiago el Justo. Ahí está. Simplemente conjeturas, simplemente, ¿qué te digo? Cualquier balbuceo, simplemente payasadas. Ustedes están viendo precisamente que el protestante se vierte, se reviste solamente de herejías y de mentiras. Yo te estoy presentando la refutada fácil que se le puede dar pues a estos mismos protestantes, que son como, digamos así, libretitos que tú los conoces como la palma de tus manos. Yo los conozco como la palma de mis manos y estos argumentos son los más paupérrimos que han podido presentar los mismos protestantes. Hemos refutado con citas textuales y no hemos tenido que alargar como él mismo alarga. No hemos tenido que irnos aquí fulanito de tal, fulanito de cual, que esto significa esto, que te está dando reinterpretaciones que son totalmente falsas. Yo te he dado pasajes textuales donde refuta precisamente esas mismas visiones que el mismo Payacheco tiene. Así que, miren, por eso es que no quieren debatir los mismos protestantes, los cuales pues se llaman ahí, ¿no? En los mismos sobrevalorados, los mismos protestantes y que han agarrado fama simplemente por hablar mal en contra de la Iglesia Católica, siempre van escapando. Pusilánime y Friquidías son total y completamente payasos. Y desde aquí les vamos a mandar un mensaje. Es cierto, ha sido refutado y este video que tú has sacado es total y completamente absurdo y me parecen los argumentos muy básicos. Estos argumentos ya han sido refutados muchas veces por mis hermanos, han sido refutados en el tiempo. Estos argumentos son los más básicos que existe y aquí te los he hecho ver
básicamente como una ridiculez, porque estás mintiendo. Y la mentira, y sacar una conjetura y decir, mira, en este pasaje dice esto, cuando el pasaje no lo dice, es simplemente deshonestidad, es mentira, y va pues de acuerdo a lo que es el llamado del diablo. ¿Ok? Estos sí son los hijos del diablo porque simplemente te mienten, porque simplemente te dicen esto dice cuando no lo dice. Estamos viendo en la Biblia y te he dado pasaje, capítulo y versículo de donde te dice precisamente las refutaciones de estos mismos tipos, que simplemente ellos leen un texto y dicen, aquí dice esto, falso, no dice eso, lo hemos leído, y también te contradice eso. O sea, esa conjetura que sacan ellos lo contradice la Biblia con pasajes textuales. Te dice, primero es Pedro, te lo dice la Biblia, te dice precisamente que Pablo mencionaba como dirigente a Pedro, te lo dice el mismo Pablo. También a la falacia que decía que Pablo mencionaba a Jacobo como el líder de la misma iglesia de Jerusalén, totalmente falso, porque te dice precisamente el mismo Pablo que el que ha sido encargado del evangelio de los judíos, o sea, de Jerusalén, de Jacobo, de todos aquellos mismos apóstoles que estaban dentro de los mismos judíos, había sido precisamente encargado al mismo apóstol que San Pedro. Había sido el encargo de Dios al apóstol San Pedro, precisamente el evangelio de los judíos hacia los judíos. ¿Se entiende? O sea, Pedro tenía ese encargo de Dios de proclamarles el evangelio verdadero a quienes, a Jacobo y a todos los que estaban pues precisamente en la iglesia de Jerusalén. Jerusalén es judío. Y quien estaba encargado precisamente de ese evangelio, de administrar el evangelio, era precisamente el apóstol San Pedro. Así que están total y completamente refutados. El mismo Pedro hablando precisamente a ex cátedra, cosa que no hizo precisamente el mismo Santiago, también te hemos presentado esa misma falacia que decía el mismo Payacheco, que decía, yo determino, dice el mismo Jacobo. Sí, dice yo determino, pero Pedro dice precisamente, es Dios quien quiso que por mi boca se anunciara el evangelio y los paganos abrazaran la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? O sea, está diciendo que Dios está en los labios de Pedro. Te lo dice textualmente. Señala que Dios quiere y tiene esa voluntad a través de Pedro. En cambio, Jacobo simplemente lo dice en forma personal. Leamos simplemente la palabra yo. Yo estoy de acuerdo o yo juzgo, dice precisamente el mismo Santiago. En cambio, Pedro dice, Dios quiere que por mí sea. Veamos esa diferencia. Ahora vamos a trasladarlo a la tipificación de papa, a las características del papado. El papado dice que simplemente a manera particular y diciendo yo juzgo, el papa puede hablar ex cátedra, o sea, puede ser vinculante para la iglesia. No, eso simplemente es una declaración privada. Cuando dice yo juzgo, yo hablo, yo creo en esto, en las entrevistas dice yo pienso, etcétera. Todas esas cosas son opiniones privadas. Pero cuando dice y señala precisamente el Papa la asistencia de Dios y dice Dios quiere que por mi boca, Dios quiere, o esta es revelación divina que nosotros tenemos que creerlo con fe católica y divina, eso es hablar ex cátedra. Eso es una característica papal y no el otro. Ahí estamos viendo total y completamente una atrocidad y una falta precisamente de honestidad de parte de Pacheco y precisamente esta misma refutación que le ha caído como anillo al dedo. Así que reconozcamos eso. No es que diga yo juzgo, es que diga Dios quiere que a través de mí se juzgue. Y eso es lo que dijo precisamente Pedro. Dios quiere que por mi boca ellos alcancen la fe. En cambio, Jacobo dijo yo juzgo de manera personal. Por eso dice yo. Todo lo que opine va a ser en torno a él. Se hace cargo simplemente de él y dice, yo verdaderamente estoy de acuerdo con Pedro. Yo juzgo que esto es bueno. Y el mismo Pedro dice, en cambio Pedro dice, Dios quiere que a través de mí sea. Después dice, ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? O sea, todo el mensaje de Pedro era precisamente palabra de Dios. Por eso le reta a todos y le señala, ¿ahora quieren mandar a Dios cuando Dios quiso todo esto? Nadie se atrevió precisamente a hablar a favor de sí mismo o contradecir a Pedro. Porque después de eso, después de que dice, ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? Dice que todos guardaron silencio. Nadie se atrevió a contradecir al mismo apóstol San Pedro. Después de eso, precisamente, hemos refutado absolutamente
todas sus intervenciones nauseabundas y putrefactas de este mismo protestante, que son básicas, y a mí me parece una lástima precisamente el mismo protestantismo por presentar estos argumentos paupérrimos y sacarlos todavía como shorts que son fáciles de refutar. Lo he refutado y lo estoy refutando con escrituras, lo estoy refutando con sus propios pasajes, estoy refutando precisamente con la misma Biblia, que es pues obviamente católica. Y recuerden algo muy importante: la Biblia es católica, la tradición es católica, el magisterio es católico, la tradición, la palabra de Dios es católica, no es protestante. El protestante simplemente vino a protestar en contra de la Iglesia católica, una iglesia que ya estaba instituida y está establecida por Dios. Muchísimas gracias, espero que lo tomen en cuenta y pues nos vamos directamente a cerrar. Muchísimas gracias. Chao, chao.